Vale. A nombre de Estudios Técnicos, quiero agradecer la invitación a participar de esta asamblea para presentar los resultados del estudio sobre el perfil e impacto de las organizaciones comunitarias que ofrecen servicios a niñas, mujeres, cisgénero, transgénero y personas transfeminizadas en Puerto Rico. Como investigadora desde la práctica privada, muchas veces no tenemos la oportunidad de trabajar necesariamente con temas que nos apasionan. Así que yo quiero agradecer muy en especial a la Fundación de Mujeres por la oportunidad de acompañarles en este proceso de investigación y esperamos que la información que se presente en esta mañana y que igualmente se ha estado, ¿verdad?, divulgando a través de distintos medios, que sea de utilidad para abogar por la población a la que servimos, pero además abogar por unas mejores condiciones para las organizaciones que día a día trabajamos por esa comunidad. Yo voy a presentar una síntesis de la síntesis del estudio. Es un estudio extenso, es un primer acercamiento hacia mirar el perfil e impacto social y costo-beneficio de las organizaciones objeto del estudio. Así que voy a ir por los aspectos más relevantes de la investigación y yo creo que la investigación además se da en un contexto muy particular, ¿verdad?, donde estamos enfrentando una serie de retos o se han exacerbado algunas de las condiciones que imponen retos a organizaciones como las que brindan servicios a las mujeres, niñas y personas transfeminizadas. Así que en medio de ese contexto difícil, creo que podemos ver, por un lado, el perfil de las organizaciones, pero por otro lado, cómo aún ante esa adversidad impactan significativamente a las poblaciones. Así que, muy brevemente y como punto de partida para que podamos tener un marco de referencia de cómo se hizo la investigación y qué inferencias podemos hacer también de la investigación a base, hola Kimberly, a base de eso. Quisiera repasar brevemente la metodología para efectos de este estudio, y la idea es que se pueda convertir en una medida longitudinal que se pueda repetir a través del tiempo para ver cómo evoluciona ese perfil y ese impacto. Se trabajó a través de un enfoque metodológico multimétodo y de apoderamiento. Multimétodo porque se combinaron distintas fuentes de información y datos para poder llegar, ¿verdad?, a contrastar y validar la información que se estaba recopilando, y de apoderamiento porque, y aquí quiero agradecer al comité de expertas que formó parte de esta investigación, porque el diseño mismo de la investigación, de los instrumentos, surge de un grupo de expertas desde el sector de organizaciones, desde la academia. Así que en el marco de ese enfoque se trabajó con un proceso que se organizó en 4 fases principales. Una primera fase de organización y diseño de la metodología. Aquí es cuando se constituye ese panel de expertas que tuvieron a su haber trabajar con el desarrollo de la definición operacional, de lo que son las organizaciones objeto de estudio, trabajar con las preguntas de investigación y a base de eso entonces poder diseñar los instrumentos para la recopilación de datos. Igualmente, durante esta fase se trabajó un inventario inicial de las organizaciones que identificábamos que cumplían con esas características objeto de investigación. Para de ahí pasar a la segunda fase, que consistió en entrevistas a profundidad a mujeres lideresas de opinión desde la academia, desde las organizaciones, que desde distintos frentes trabajan con el tema. Y esas entrevistas a su vez ayudaron a refinar la metodología que se diseñó en la primera fase, ¿verdad? Así que cumplieron 2 propósitos. Igualmente se trabajó con una encuesta autoadministrable a las organizaciones identificadas en el inventario, así que agradezco a todas las que proveyeron su tiempo. Sé que era un cuestionario extenso, pero cada pregunta tiene un propósito importante. Y para darle sentido a los números,
se levantaron también historias de vida de la población a la que ustedes sirven. Luego de eso, el conjunto de esa información nos llevó a trabajar un análisis de costo-beneficio. ¿Y qué significa para el país contar con organizaciones como las que ustedes lideran, ¿no?, en términos de los costos que se evitan al Estado? O sea, que más allá de un beneficio social, unos servicios que proveen las organizaciones y ayudar a atender unas situaciones, muchas instancias de emergencia, eso evita que el Estado tenga que entrar en otro tipo de costos a nivel social, y eso un poco cierra las tareas de recopilación de datos para pasar entonces al análisis e interrelación de hallazgos y en la etapa en la que nos encontramos de divulgación y diseminación de los resultados. Muy brevemente, para que todas tengamos de referencia a qué organizaciones nos estamos refiriendo en este estudio, se desarrolló una definición operacional y para propósitos del estudio, las organizaciones comunitarias que ofrecen servicios a mujeres y niñas cisgénero, transgénero y personas transfeminizadas en Puerto Rico tienen 4 características principales. Primero, se refiere a entidades sin fines de lucro que pueden estar formalmente instituidas o pueden ser grupos o colectivos que no estén necesariamente incorporados, ¿verdad? Así que incluye desde corporaciones sin fines de lucro, cooperativas, grupos comunitarios y colectivos, que aunque brindan servicios a distintas poblaciones, pueden brindar servicios a distintas poblaciones, sus poblaciones de enfoque principales son precisamente las mujeres y niñas cisgénero, transgénero y personas transfeminizadas en Puerto Rico desde los 0 años en adelante, ¿no? Número 3, que realicen o provean servicios directos en una gama amplia de áreas que se identificaron, pero igualmente organizaciones que no necesariamente brindan servicios directos, sino que proveen servicios de abogacía, educativos, entre otros, sobre el tema. Y en cuarto lugar, que esas actividades y servicios se ofrecen en línea con una perspectiva de género y de justicia social. Cada uno de esos conceptos también se define operacionalmente. Por tiempo no voy a entrar en esa definición, pero las organizaciones de las que vamos a estar hablando son organizaciones que cumplen con estas 4 características que mencionamos. Así que voy a pasar brevemente por algunos de los hallazgos más relevantes de las distintas tareas para entonces también presentarles el análisis de costo-beneficio. Nuestras lideresas de opinión tuvimos conversaciones extensas, algunas de 2 y 3 horas como parte de las entrevistas, y conversamos sobre distintos aspectos del sector de organizaciones objeto de estudio, y quisiera puntualizar por motivos de tiempo en lo que identificaron las lideresas y la comunidad como las fortalezas y las debilidades del sector de organizaciones y las contribuciones importantes. Esto es una síntesis de esas conversaciones, pero como fortalezas destacaron principalmente su recurso humano, el peritaje y experiencia en el trabajo para y con las poblaciones a las que sirven, el personal comprometido, capacitado y diverso con el que cuentan, la disponibilidad para establecer alianzas y de esa forma maximizar los recursos disponibles. Una característica, una fortaleza que continuamente fue mencionada fue la capacidad de ser ágiles, flexibles y adaptarse rápidamente a cambios, el compromiso con la justicia social y la capacidad para fomentar la labor voluntaria, que cuando veamos el perfil de las organizaciones, la labor voluntaria juega un papel muy importante en poder apalancar los recursos con los que cuentan las organizaciones. En términos de debilidades, se pueden agrupar en unas 6 áreas. Ahí mencionaron desde debilidades en términos de los espacios físicos desde donde se brindan los servicios, de cara al aumento y las diferencias o cambios en la demanda por los servicios, las limitaciones en el acceso y uso de fondos, y aquí vamos desde limitaciones en términos del uso de fondos administrativos o el que en algunas instancias se depende, no me gusta usar ese concepto, pero una fuente importante son los fondos a nivel gubernamental, y eso pues trae también, ¿verdad?, afecta a las organizaciones. De hecho, ya estamos en un periodo, no tengo que abundar al respecto, pero de cambios en ese ecosistema, ¿verdad?
La falta de recursos humanos y aquí un poco tiene que ver también con aspectos del propio mercado, ¿verdad? Servicios, la falta de recursos para juntas directivas con conocimiento y compromiso. Déjenme aclarar este punto, y se plantea con que no necesariamente hay muchos recursos en la comunidad dispuestos, disponibles, con el conocimiento para formar parte de las juntas de directores, ¿verdad? Y en muchas instancias, compañeras, compañeros participan de más de una junta, etcétera, porque pues no necesariamente contamos con muchos recursos en la comunidad. Y limitaciones para atender o cumplir con planes de trabajo que se establecen, porque estamos obligadas a responder continuamente a emergencias, y eso limita la capacidad de cumplir con unos planes más estratégicos, ¿verdad? En mediano y largo plazo. En términos de contribuciones, se pueden resumir en 5, y vamos a ver que esto es consistente a través de todas las tareas de la investigación. El trabajo complementario, y aquí se plantea desde la perspectiva de cómo, y esto tiene que ver con la teoría de subsidiariedad, cómo ayudan a llenar unos vacíos en lo que es los deberes, por ejemplo, del Estado hacia las poblaciones que estamos atendiendo, y el alto impacto social de la gestión de las organizaciones, la influencia y la capacidad de abogar por políticas públicas por nuestras comunidades, el desarrollo de modelos, iniciativas innovadoras que se reseñan también en la investigación, en la optimización de recursos y alianzas comunitarias, y por eso pues la maximización de unos recursos y la promoción de nuevas perspectivas y transformación social. Y como decía una de las lideresas, somos las que damos la cara. ¿Qué sería de Puerto Rico si dejamos de dar servicios?, ¿no? Sin embargo, dentro de estas fortalezas, debilidades, esta capacidad de influir y de promover un cambio y tener un impacto, las organizaciones en el día a día enfrentan unas necesidades en áreas administrativas, programáticas y fiscales, que igualmente es consistente a través de la investigación. Podemos agruparla en 10 áreas desde la perspectiva de las lideresas expertas que participaron en términos administrativos, personal con conocimiento de manejo administrativo y fiscal, y aquí nuevamente se refiere a temas también que tienen que ver con el propio mercado, ¿verdad? Contar con personal perito en unas áreas, porque sabemos también que las distintas fuentes de fondos con las que podemos contar imponen unos requerimientos de cumplimiento y administrativos que a veces implica una carga, ¿verdad?, adicional para las organizaciones. Y en esa misma dirección mencionaban las lideresas la necesidad de asistencia técnica en áreas de manejo administrativo, fiscal, planificación estratégica, mentoría y otros temas vinculados a la administración de la organización. Algo que surgió muchísimo a través de las entrevistas y de las encuestas, etcétera, es el tema de que el personal experimenta, ¿verdad?, la quemazón, y pues es mucho, en cita de una de las lideresas, mucho trabajo para poco tiempo o pocas personas, ¿verdad? Y eso fue algo bastante consistente. Igualmente, pues se plantean que aunque hay una gran capacidad de adaptación, pues hace falta estructuras también administrativas más ágiles que faciliten la provisión de servicios y cumplimiento. Me dicen cómo voy con el tiempo, ¿verdad? Súper. En términos programáticos, aunque esto pudiera verse como una necesidad en términos administrativos, de salarios competitivos, en términos del manejo de recursos humanos, la realidad es que se plantea como algo que incide en poder contar con personal consistente en las organizaciones, y a veces pues causa el tema del turnover por la competencia con otros sectores, ¿verdad?, en el mercado. También mencionaron la necesidad de poder actualizar o actualizar de manera continua los conocimientos en prácticas informadas y basadas en evidencia y modelos innovadores. Contar con espacios de cuidado para las crías de las mujeres, es parte también de lo que se mencionó, y lograr que las comunidades comprendan el trabajo que hacen, la magnitud, para obtener de las mismas comunidades el apoyo, ¿verdad? Y ahí, en esa dirección, la necesidad de concienciar sobre la labor que hacen las organizaciones. En términos fiscales, y de esto se habló bastante, hay un tema de limitaciones tanto en el acceso, ¿verdad?, como en el uso de los fondos para efectos, por ejemplo, administrativos y de la operación, y la necesidad de contar con asignaciones que sean recurrentes, multianuales, sostenidas en largo plazo, porque pues, para que no se vea afectada la estabilidad de la organización.
Y en esa misma dirección, y estoy sintetizando, ¿verdad?, en una de las partes más amplias del estudio, pero en esa misma dirección, las lideresas expertas mencionaron una serie de recomendaciones que pudiéramos agrupar en unas 4 áreas. Voy a mencionarlas muy brevemente. Mencionaron la importancia de continuar esfuerzos educativos a distintos niveles, a la comunidad, a formuladores de políticas públicas, entre otros, porque eso incide en el fortalecimiento del sector de organizaciones con las que estamos trabajando. Igualmente, en términos fiscales, pues fue consistente en la importancia de diseñar o de tener acceso a subvenciones no restrictas, sostenidas, multianuales, asistencia o el poder contar con la autorización para el uso de fuentes de fondos para gastos administrativos, que es uno de los retos principales que se enfrentan. Igualmente mencionaron como áreas de recomendación asistencia técnica en distintas áreas y puntualizo pues el tema de manejo administrativo y fiscal ante, por ejemplo, requerimientos de fuentes de fondos, entre otros. Igualmente, y quiero puntualizar en este otro, asistencia técnica en la documentación y sistematización de procesos que por un lado se planteaba para garantizar continuidad, pero por otro lado desde la perspectiva de que hay muchas cosas buenas ocurriendo y modelos que se están implementando en organizaciones y la sistematización de esas experiencias ayudaría a poderlos replicar o escalar en otras comunidades, ¿verdad?, con condiciones similares. Finalmente, pues también hay una serie de recomendaciones desde las lideresas de desarrollo e implementación de iniciativas y servicios basados en prevención, en asistencia a personas en riesgo inminente de perder la vida. O sea, ahí mencionaron una serie de subpoblaciones y de áreas de servicios donde se recomienda continuar, ¿verdad?, implementando servicios e iniciativas. De ahí pasamos a la encuesta, los resultados de la encuesta a las organizaciones, y aquí quiero hacer un paréntesis importante para hablarles un poquito del inventario que se hizo. El inventario se identificaron a través de análisis documental, pero igualmente a través de las entrevistas con las lideresas expertas, un total de 73 organizaciones en Puerto Rico que se entendían que cumplían con esas 4 características que yo les mencioné anteriormente, ¿verdad? A través de la encuesta, esa encuesta se envió a esas 73 organizaciones y accedieron un total de 55 entidades que accedieron a la encuesta. Sin embargo, a través de la encuesta habían precisamente unos filtros con esas características que mencionábamos previamente para determinar si en efecto la organización cumplía con esa definición operacional para efectos del estudio, y en ese caso, de esas 55 que accedieron, 14 no cumplían con los filtros, ¿verdad? Así que eso nos lleva a un universo de organizaciones de 59. De esas, 18 contestaron toda la encuesta, así que eso representa una tasa de respuesta de alrededor de 31%. Estos son muestreos por disponibilidad, porque depende del tiempo y la disponibilidad de las organizaciones en participar, pero usualmente en este tipo de cuando se hace este tipo de muestreo, la respuesta tiende a estar entre 5 y 15%, así que tenemos una tasa de respuesta que está por encima, ¿verdad?, de lo que es esperado en ese tipo de ejercicio. Rápidamente, en términos del perfil de las organizaciones, y esto es a base de esas 18 que participaron de la encuesta, 100% son entidades sin fines de lucro, en promedio se organizaron en el 2007. De esas, 7 de cada 10 aproximadamente brinda servicios directos. O sea que además de brindar servicios o tener iniciativas de abogacía, de investigación, entre otras, 7 de cada 10 brinda servicios, y la mediana de personas que sirven al año, es decir, donde está alrededor de la mitad de esas organizaciones en términos de el número de personas a las que le brinda servicios, son 340 personas. Y vamos a hablar un poquito de eso, de cómo eso se ve entonces en el marco más amplio de las organizaciones. Y esos servicios se brindan con una mediana de empleadas, personas empleadas en la organización de 5 personas y alrededor de una mediana también de 9 personas voluntarias, ¿no?, que era parte de lo que les decía, que la labor voluntaria también es bien importante para apalancar esos recursos. Y ven en el mapa
los municipios que mencionaron las organizaciones como municipios a los que brindan servicios, esas 18 organizaciones, y a medida que se intensifica el color, significa que más organizaciones mencionaron proveer servicios a poblaciones de esos municipios, pero lo que quiero destacar es que dentro de ese grupo que participó de la encuesta vemos la isla prácticamente cubierta, ¿verdad? Un alcance amplio de las organizaciones. Continuando rápidamente, entre las áreas de acción principales, la inmensa mayoría de las organizaciones, más de 3/4 partes, brinda servicios en áreas relacionadas a violencia de género. A eso le sigue concienciación y educación en los temas por los que abogan las organizaciones, investigación, educación, abogacía comunitaria y alrededor de 1/4 parte de las organizaciones brinda servicios relacionados a la vivienda. Dentro de la población de mujeres y niñas y personas transfeminizadas a las que brindan servicios, también se enfocan en ciertas subpoblaciones y vemos que prácticamente algunas de las poblaciones de enfoque principal o subpoblaciones de enfoque principal son mujeres que viven bajo niveles de pobreza o mujeres víctimas de violencia de género. Ahora, si nosotros tomáramos como punto de referencia la mediana de personas servidas, que es un estimado conservador, ¿verdad? Y eso lo extrapolamos al universo de las 59 organizaciones identificadas, significa que es razonable inferir que anualmente las organizaciones atienden o brindan servicios a alrededor de 15,000 personas, servicios directos. Y yo creo que eso es un dato importante y contundente. Anualmente alrededor de 15,000 personas son servidas directamente por las organizaciones. Y servidas en un entorno muy difícil, ¿verdad? Cuando vamos a lo que son las necesidades que enfrentan las organizaciones, coinciden con varias de las áreas de necesidad que mencionaron las lideresas de opinión, y vemos que la principal necesidad tiene que ver con la disponibilidad de fondos y la necesidad de diversificar fuentes de fondos para poder proveer sus servicios. 55.6% de las organizaciones lo mencionaron. Igualmente, la cantidad insuficiente de personal y dificultades para retenerlo, que igualmente está asociado con un tema también económico, ¿verdad? Por la compensación a ese recurso humano, el espacio físico adecuado para poder brindar sus servicios. Si notan, son quizás en un orden distinto de magnitud, pero son las mismas necesidades también mencionadas por las lideresas expertas que entrevistamos. Y sin duda, si vemos todas esas áreas de necesidad, el componente o el aspecto económico está ahí presente de modo transversal, y de hecho la mediana de ingreso, el promedio de ingreso de las organizaciones anualmente está alrededor de los $307,500. ¿Okay? Para que ustedes sepan, si usamos de referente un estudio que se hace de manera longitudinal en Puerto Rico, que es el estudio de las organizaciones sin fines de lucro, el más reciente de 2022, la mediana estaba en 350,000. O sea que estamos hablando de una mediana que aún es baja dentro del sector, pero estamos hablando de una mediana que está por debajo de la mediana para el sector sin fines de lucro en Puerto Rico. Así que hacemos mucho con poco, definitivamente, ¿verdad? Es parte de las conclusiones generales que uno puede derivar. Y esa situación fiscal implica que una proporción significativa de las organizaciones enfrenta situaciones a través del año relacionadas con el flujo de efectivo, entre otros aspectos vinculados a la situación económica. Vimos que el 61% tuvo o enfrentó durante el año disminución o falta de fondos para proveer servicios asociados a sus áreas principales de servicio, aumento en los costos operacionales de la organización y disminución o falta de fondos para reclutar personal administrativo u operacional. Y para entonces poder mitigar esas situaciones fiscales que enfrentan las organizaciones, tuvieron que recurrir a reducir niveles de servicio que ofrecen, lamentablemente en algunas instancias, cese temporal de operaciones o establecer estrategias más específicas para aunar recursos o aportaciones privadas. Finalmente, y estoy nuevamente sintetizando los resultados de la investigación y de la encuesta, es muy
mucho más amplio toda la información que se recopiló, pero también se les preguntaba a las organizaciones sobre los beneficios o impactos principales de sus servicios. Vamos a ver que coinciden también con esas áreas mencionadas por las lideresas expertas, pero podemos agrupar en tres grandes áreas ese impacto que perciben que tienen las organizaciones en la comunidad. Primero, el impacto social, que va desde salvaguardar la vida y la seguridad personal, apoyo emocional y socioemocional a la población a la que sirven, y ese servicio directo y los resultados de ese servicio directo en las poblaciones a las que se está sirviendo. Pero igualmente una aportación significativa tiene que ver con la visibilidad y la abogacía, ¿verdad? Darle voz a una comunidad e igualmente el poder abogar por políticas y recursos para las comunidades. Y si uno mira, no voy a entrar, ¿verdad?, en todo el detalle por el tiempo, pero si uno mira el detalle de estas aportaciones, también hay un tema de cómo las organizaciones contribuyen a una estrategia de desarrollo económico sostenible para el país. ¿Por qué? Porque al apoderar a la comunidad a la que están sirviendo, al promover la autosuficiencia de las comunidades a las que están sirviendo, están contribuyendo precisamente a ese modelo de desarrollo sostenible. Eso nos lleva entonces a mirarlo desde las voces de las personas que son servidas. Aquí se levantaron historias de vida de alrededor de 7 mujeres servidas por distintas organizaciones. Y de nuevo van a ver en el estudio el relato de esas historias de vida. Sin embargo, quiero puntualizar en algunos asuntos importantes relacionados a ese proceso de recibir servicios de las organizaciones. Primero, desde la perspectiva de la llegada a las organizaciones, resulta importante, ¿verdad?, el tema de la llegada a través de redes sociales, instituciones o profesionales de apoyo, ¿verdad? Y también ahí está un poco el word of mouth, como se menciona. Y esa primera acogida, las personas beneficiadas que se entrevistaron nos hablaban, y esto fueron conversaciones de, cuando decimos la técnica de historias de vida, fue sentarnos a conversar de manera abierta por un tiempo extendido con ellas para entender todo ese proceso de experiencia. Nos mencionaban que se sintieron en un espacio de acogida, espacios libres de juicio, donde se sintieron escuchadas, donde comenzaron un proceso de sanación y de empoderamiento, donde se sintieron que comenzaban a recuperar el control de sus vidas. Disculpen. Y pueden ver algunas de las citas de las mujeres, que recuerdo leer la lectora. Me sentí muy acogida y a la misma vez emocionada de ver cómo se estaban rompiendo los estereotipos. Antes de conversar, o sea, durante la conversación al inicio, hablábamos de su historia previa, ¿verdad? Así que por eso es que vemos ese tipo de comentarios como el que acabo de leer. Igualmente, en términos de los servicios recibidos, pues destacaron principalmente, se les preguntaba sobre los servicios que recibían, destacaron principalmente el acompañamiento psicológico y mentoría, el reconocimiento de derechos y fortalecimiento de autoestima, la capacitación técnica en áreas tan, ¿verdad?, como la carpintería, etcétera. Mencionaron, o sea, si bien reconocen los distintos tipos de servicios o servicios básicos como albergue, etcétera, pero estos fueron algunos de los que destacaron como servicios que recibieron de las organizaciones. En términos de la transformación personal, muchas de ellas nos hablaban dentro de sus historias de cómo pudieron reconstruir su identidad y redes de apoyo, el desarrollar confianza y visión positiva a futuro, el soñar y tener la visión de emprender, por ejemplo, cómo eso fueron asuntos clave de ese proceso de acompañamiento que trazaron un momento de transformación en sus vidas, más allá de atender la necesidad que les llevó de inmediato a esa organización. Fíjense que una de ellas nos decía, por ejemplo, sentí que tenía que contribuir, tener mis propios ingresos para mis hijos. Recibir mi primer sueldo fue una experiencia increíble,
Por fin tenía algo mío para mis hijos y para mí. En términos de trayectorias personales, y con esto voy un poco a cerrar esta sección, creo que es importante señalar que ese proceso de transformación personal y el sentir ese apoyo desde la organización llevó a varias de estas personas a entonces insertarse, a trabajar también por la comunidad y la población, es decir, a insertarse a través del voluntariado o a través de proyectos personales para contribuir también a atender la situación que les había llevado originalmente a recibir los servicios de la organización. Voy a leer esta última cita. Es un nombre ficticio, Dolores. Lo más grande que una mujer debe tener es la estima propia, reflexiona Dolores, ¿verdad? Porque pasaban por ese proceso de reflexionar mientras conversaban. Eso es lo que yo descubrí. Yo no me amaba, no me respetaba. En la organización X tuve cambios bien positivos. Aprendí a verme a mí, a amarme, a valorarme, y eso es algo que todas las mujeres deben aprender. Eso nos lleva a otra conversación, ¿verdad? Lo vimos desde la dimensión humana, de esas voces que han recibido servicios, pero en un entorno de recursos limitados, inestabilidad en el ecosistema de recursos y fondos, pues es importante entender también la gestión y el impacto de las organizaciones desde la perspectiva de la eficiencia y desde la perspectiva de lo que contribuye al Estado su gestión. Así que parte de lo que se hizo por el equipo de Economía de Estudios Técnicos fue un análisis de costo-beneficio para entender, ¿verdad?, cuánto se ahorra el Estado gracias a la gestión de las organizaciones que atienden a la población de mujeres, niñas y personas transfeminizadas en Puerto Rico, con enfoques de justicia social y perspectiva de género. No voy a entrar en todo el detalle de la metodología por el tiempo, pero tomamos los programas más comunes que vimos y para los que se recopiló la información suficiente en la encuesta para hacer este ejercicio que está fundamentado en la literatura, los supuestos que se desarrollan, y específicamente trabajamos con programas que brindan servicios de albergue y a víctimas de violencia y servicios de capacitación. Así que en el caso de servicios que brindan, organizaciones que brindan servicios a personas huyendo de violencia, específicamente se trabajó con Hogar Nueva Mujer y Casa Juana, y cuando hacemos el análisis de lo que son los costos por participante, por proveer esos servicios, y traducimos los beneficios que eso representa para la comunidad y beneficios en términos el retorno social y en términos de la eficiencia, gracias a que existen estos programas, pues el Estado, por ejemplo, no tiene que invertir en otros apoyos a nivel social, hay unas implicaciones de seguridad, salud, etcétera. Así que por cada dólar invertido, por cada dólar que Hogar Nueva Mujer, Casa Juana y otras tantas que brindan estos tipos de servicios, invierten, el costo evitado al Estado es de $3.38, más de 3 veces lo que es esa inversión. Mientras que en programas de capacitación como Albanistería La Brega, por cada dólar invertido, el costo evitado al Estado es de $4.11. Nosotros hacemos ejercicios similares en otros campos para que ustedes tengan una perspectiva. Ya un costo evitado o un costo-beneficio de 1 a 1 es considerado muchas veces más que suficiente. Y aquí tenemos una relación de $3 y $4. Así que parte del mensaje tiene que ser que apoyar y dirigir recursos hacia los tipos de programas que ustedes y servicios que ustedes proveen representa un costo-beneficio importante para el país en comparación con otros tipos de servicios y programas. Finalmente,
Y con esto, ¿verdad?, cierro la presentación. Del estudio se derivan una serie de conclusiones que demuestran la relevancia no solo de las organizaciones, no solo por los servicios que ofrecen y el impacto social, sino también por lo que representa para la economía y para el Estado el contar con las entidades que brindan servicios a estas poblaciones. Y se derivan una serie de recomendaciones que las pudiéramos agrupar en 3 áreas principales. Hay una serie de recomendaciones que van a ver en el estudio relacionadas a la sostenibilidad financiera, dirigido a atender esas áreas que mencionábamos de necesidad hace un rato. Hay también una serie de recomendaciones para el desarrollo de capacidades administrativas y técnicas que ayude también a maximizar, a continuar maximizando esos recursos económicos. Y finalmente, hay otras recomendaciones en el área de colaboración y abogacía para el fortalecimiento de alianzas intersectoriales con agencias, empresas privadas, etcétera, para maximización de recursos y utilizar información como la que genera este estudio para aumentar la incidencia en políticas públicas para promover reformas estructurales orientadas a la equidad de género y la justicia social en Puerto Rico. Así que eso recoge a grandes rasgos los resultados más sobresalientes del estudio y espero la información sea de utilidad.